de dos vectores. Unos que en un momento determinado y muy concreto deciden cerrar el cierre de las emisiones de 21 años, que yo no tengo ningún argumento legal, pero que se me dice, están emitiendo ilegalmente, 21 años están emitiendo ilegalmente, y diferentes gobiernos de diferentes colores, todos han mirado hacia otro lado. Es más, si es ilegal, ¿por qué se llega a ese acuerdo de que ocupen ustedes estas frecuencias? Frecuencias que, por otra parte, no están asignadas a ninguna comunidad autónoma. La 47 y la 55, que son las frecuencias en las que emite TV3 en el País Valenciano, no están asignadas a ninguna comunidad autónoma y, por supuesto, tampoco al gobierno autónomo. Las que tiene la comunidad autónoma en su poder son el 62 para Castellón, para Alicante, el 60 para Castellón y el 57 para Valencia. Por tanto, la 55 y la 47 están libres. Y según esto, y según el informe, y según la propia ley, según el informe que también ha citado el señor Baibé, el señor Díaz Joana, y la propia ley, capítulo 5, artículo 43, el espectro radiológico es un bien de dominio público, cuya titularidad, gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado. Y al Estado y a su ministerio. Y por tanto, nuestra pregunta se suma seguramente a las preguntas de los otros portavoces que me han precedido en el turno. Es, dada esta situación, dada la continuidad, dado que no es el único caso que existe en todo el Estado español de una televisión autonómica emitiendo fuera de su territorio autonómico, porque existe la TV sobre Navarra. Existe la TV sobre Navarra. Y mejor no menear yo. Pues sí, lo tengo que menear. Existe la Telemadrid sobre Castilla y León. Existe el Canal Sur sobre Extremadura. Existe Canal Nou sobre las Islas Baleares. Todo esto vamos a dejarlo en una situación de mirar hacia otro lado. O vamos, la pregunta que le hacemos es, ¿va su ministerio a poner en legal una situación que ya es crónica de 2 décadas funcionando y que no queremos estar más décadas? Los valencianos no queremos estar más décadas continuando cambiando nuestra sintonización para ver una televisión que muchos, como yo y como los dos que portavoz que han intervenido, han pagado con sus dineros para ver esa televisión. Nuestra pregunta es si ustedes, desde su ministerio, tienen voluntad de darle solución a un hecho que es así en el País Valenciano, que no obliga a nadie a ver ninguna televisión y sencillamente da la posibilidad a mucha gente que lo ha expresado así de ver otra televisión que está, desde nuestro punto de vista, en su misma lengua. Esta es la pregunta que le hacemos. No sirve la reciprocidad, porque aunque se hiciera el pacto o el acuerdo de reciprocidad, ocuparía unas frecuencias que efectivamente el Estado no ha otorgado a nadie. Y por tanto, cualquier otra ampliación del espectro radiológico volvería otra vez a sentarse sobre las frecuencias que ya tienen unos espectadores que ya están enganchados ahí. Y por tanto, estamos siempre en la precariedad de esas emisiones. Y entendemos, y creo que lo compartimos con otros grupos, que es el momento de terminar con esta situación de precariedad. Y nuestra pregunta sigue siendo la misma. ¿Tiene su Ejecutivo y su Ministerio, y concretamente usted, voluntad de solucionar legal y definitivamente esta situación? Nada más, señor Ministro. Muchas gracias.